Es momento de terminar estos libros. Me estoy... Tengo una mala costumbre que siempre que me interesa una serie de libros en particular, los compro todos de un solo, no importa si son 3 libros o 6 libros. Y por distintas razones, eso me ha llevado a acumular muchas series de libros que no he terminado porque me falta leer el último libro. Después de tantos años acumulando libros, creo que finalmente este año es el año en que termino todas esas series pendientes y sobre todo porque este año se viene un cambio importante en mi vida que sin decir mucho voy a estudiar mi maestría en el extranjero, lo que significa que no puedo llevar todos esos libros pendientes conmigo. Básicamente lo que quiero es cerrar este ciclo para poder irme tranquila y poder buscar nuevos libros y nuevas historias allá. Tengo 4 libros pendientes cuyas series leí desde hace mucho tiempo, así que voy a intentar ir uno por uno y recordar más o menos de qué trata toda la historia para poder adentrarme al último libro de cada una de estas sagas. El primer libro es Imagine Me de The Shatter Me Series. Esta es una serie que consiste de 6 libros principales, pero también tiene novelas y otras expansiones en el universo. Si no me equivoco, incluso hay un libro que salió recientemente, pero este es el sexto libro de la serie original que consta de 6. De lo que recuerdo de esta serie, desde el inicio tenemos a nuestra protagonista Juliet, quien es una joven de 17 años con un poder letal en su tacto, por lo que no puede tener contacto físico con nadie porque eso es mortal. El mundo en el que ella vive está controlado por un gobierno u organización que se le llama The Reestablishment y ellos la toman a Juliet como prisionera porque quieren ver cómo utilizarla como arma, por lo que de lo que ella recuerda ha vivido su vida aislada y sin ningún contacto con seres humanos. Entonces, cuando la conocemos como una joven muy frágil y que está muy afectada por esa soledad que la consume completamente. Y claro, a lo largo de los libros, Juliet evoluciona muchísimo, tanto en sus relaciones, en su identidad y sobre todo en el rol protagónico que ella tiene dentro de todo el conflicto. Yo voy a ser honesta. Yo me compré todos los 6 libros de Shatter Me porque quería conocer quién era el famoso Aaron Warner del que todos hablaban. Uno de los principales book boyfriends que he visto en internet, pero la historia como tal igual me sorprendió mucho. Tiene romance, tiene acción, es como bien distópico y también me gusta que en la relación entre Juliet y Warner es como ese trope de us against the world, que es algo que siempre me fascina en estos mundos donde tienen que protegerse el uno al otro, básicamente. Lo que recuerdo del último libro que leí, que es el quinto, se llama Defy Me, es que hay muchas revelaciones sobre el origen de Juliet y su pasado, muchos secretos que salen a la luz y básicamente deja al lector con una sensación de nada es lo que creíamos o lo que parecía. Me imagino que en este último libro se resuelve todo eso. Así que este es uno de los que voy a leer en esta serie. Bueno, este libro sí he procrastinado mucho llegar a leerlo, pero ya es momento de que finalmente termine esta trilogía. Este libro es el último de The Cursebreaker Series, que es un retelling de La Bella y la Bestia, lo cual en su momento me llamó muchísimo la atención, sobre todo porque antes de leer esta trilogía acababa de terminar The Lunar Chronicles, que también es otra
serie de libros que tienen reinterpretaciones de varias princesas y cuentos y necesitaba algo similar, así que decidí optar por esta trilogía, pero no era lo que esperaba, la verdad. Siento que el verdadero retelling de La Bella y la Bestia ocurre en el primer libro, pero el segundo libro la verdad que me tomó por sorpresa porque ya me imagino que como la historia del cuento original termina en el primero, la autora tomó la libertad creativa para poder expandir el mundo, las relaciones y la historia con el segundo libro. Por eso es que cuando lo leí me sorprendió mucho que tuviéramos un gran enfoque en otro personaje en lugar de la pareja principal que es Ren y Harper. Introduce otros puntos de vista. Recuerdo que una gran parte del segundo libro tenía como un trayecto de viaje hacia otro destino y también me sorprendió mucho la actitud de los protagonistas anteriores y no haber podido ver mucho de esos protagonistas en esta historia. Y yo creo que por eso es que no me emocionó tanto, por lo que llegar a este tercero fue algo que he estado aplazándolo desde hace tiempo. Pero ya no más, lo voy a leer. Siempre que veo este libro en mi estantería, recuerdo como que tengo pendiente leerlo y nunca lo hacía, pero para este video ahora sí. Personalmente yo sí soy alguien que me gusta leer todos los libros que compro, entonces no puedo DNF un libro, se me hace imposible, necesito saber cómo termina, aunque no lo disfrute, no importa. Yo creo que este sí lo voy a disfrutar porque no es que no me gustó la historia, simplemente no era el giro que esperaba, pero le voy a dar una oportunidad. El tercer libro que voy a completar para este video es The Atlas Complex. Este es el tercer libro de la trilogía de The Atlas Six. Y voy a admitir que yo decidí comprar The Atlas Six porque me dejé influenciar por BookTok. Lo vendían como un dark academia, un fantasy que tiene personajes complejos y magicians y la verdad es que me sorprendió lo mucho que me gustó el primer libro. La historia sigue a 6 personajes con poderes o habilidades poco convencionales que son reclutados para formar parte de The Alexandrian Society, que es el lugar que resguarda todo el conocimiento del mundo y para proteger ese conocimiento. Pero hay un giro desde el primer libro que se establece que de esos 6 solo podrán quedar 5 y va a haber uno que tiene que quedar fuera, por lo que el libro explora mucho las relaciones y la dinámica, no solo del grupo, sino individualmente cada personaje unos con otros y gira en torno a sus lealtades, los conflictos, la desconfianza, la lujuria. A ver si puedo recordar. Si no me equivoco, está Libby y Nico, que ellos dos tienen poderes como de controlar la materia. Está Tristan, que su poder es de poder ver a través de ilusiones. Tenemos a Parisa, que ella es una telépata. Tenemos a Reina, que ella es una naturalista y tiene que ver con controlar la tierra y la vida y la naturaleza. Y también tenemos a Calum, que él es alguien que puede controlar emociones y también es uno de los personajes como más comédicos, pero también irritantes de la serie. Pero la verdad es que cada uno tiene sus personalidades bien establecidas. Recuerdo que me costó mucho tiempo adaptarme a entender el primer libro porque la historia está escrita con una infinidad de puntos de vista, no solo de los 6 personajes principales, sino también de personajes secundarios que aparecen de vez en cuando. Y la verdad es que la historia avanza no solo porque tiene mucho world building, pero también mucho monólogo interno que nos hace saber los pensamientos de cada uno de los protagonistas y asimismo se enfoca en el character development de estos personajes. Lo que recuerdo que me tenía más emocionada del segundo libro era la reaparición de un personaje que llevaba bastante tiempo sin reunirse, ¿verdad?, con los demás.
y no esperaba que eso ocurriera justo hasta el final del libro. Literalmente me dejó en cliffhanger. Así que eso quiere decir que todo lo que falta por resolver tiene que estar en esta historia. Y el último libro que quiero incluir dentro de este video, porque ya llevo bastante tiempo queriendo leerlo, es The Ballad of Songbirds and Snakes, que yo sé que no es parte de la trilogía de The Hunger Games como tal, pero lo considero que puede encajar en este blog, ya que pues es parte del mismo universo. Aparte, cuando compré el box set que traía los libros de The Hunger Games, este también venía incluido, por lo que necesito leerlo. Debo admitir que yo ya vi la película cuando salió en cines, fui con mi papá, entonces ya sé de qué trata la historia, más o menos. Yo entiendo que este libro es como el origen del presidente Snow, que es el dictador de la historia original de The Hunger Games, pero igual, lo que me gusta de los libros es que generalmente tienen mucho más detalle e información que no pasan a las adaptaciones en pantalla, por lo que yo sé que siempre me va a poder sorprender. También estoy consciente que hay un libro más que salió el año pasado que se llama Sunrise on the Reaping, pero ese ya tengo planeado dejarlo para más adelante en otro video. Y bueno, estas son mis series pendientes, varios mundos completamente diferentes unos de otros, pero quiero iniciar con la serie más larga que tengo pendiente, que es la de Shatter Me. Update. Han pasado 4 horas más o menos desde que empecé este libro y ya voy por la página 206, que es casi la mitad. Y esta es una de las razones por las que quería empezar con Imagine Me, porque los capítulos son bien cortos y siento que mi ritmo de lectura es mucho más rápido, por lo que me ayuda a sentir que estoy progresando con mi meta de acabar esta serie, especialmente comparado con The Atlas Six, que recuerdo que los capítulos me tomaba un buen tiempo terminar cada página. Este libro es mucho más fast-paced. En cuanto a la historia, la pobre Juliet la está pasando horrible, no solo por la situación rara y preocupante en la que se encuentra, sino también a nivel mental. Así que espero que este libro tenga un final bueno o esperanzador, por lo menos, porque ahorita ella es una de las que más está sufriendo. Otro aspecto que no recordaba de esta historia es que aparte del POV de Juliet, también tenemos la perspectiva de Kenji. Y me hizo pensar por qué Kenji y no tenemos mucho la perspectiva de Warner, quien también es uno de los protagonistas. Pero la verdad que me gusta más así y tiene sentido porque todos sabemos que Warner es ese personaje silencioso, reservado, intimidante, por lo cual tiene sentido no tener acceso a su punto de vista de manera tan constante para no romper con ese misterio que tanto lo define. En cambio, Kenji es todo lo contrario, él es mucho más emocional, expresivo, mucho más gracioso, entonces tiene sentido que la historia puede avanzar a través de él y su punto de vista, porque ahorita ni siquiera con Juliet avanza mucho la historia, ya que ella, como mencioné, está en una situación un poco comprometedora, sin dar muchos spoilers, así que Kenji es lo único que nos queda. Otra cosa que me sorprendió es que este libro ocurre ni siquiera 2 días después de los eventos que pasan en el libro anterior, que es Define Me. Y ese libro, a pesar de que lo leí hace muchos años, ahorita se siente como que si nunca nos salimos de la historia y me gusta que voy avanzando bien rápido, así que lo más probable es que ni siquiera haga otra update, sino que voy a terminar el libro mañana. Hoy ya me está dando un poco de sueño, pero ya quiero acabar para poder pues ver cómo termina.
estoy estrenando micrófono nuevo y me encanta lo chiquito que es. Bueno, ya estamos casi a mitad de Semana Santa y es bien curioso porque generalmente en estas fechas las personas aprovechan para ir a vacacionar a la playa o cualquier lugar turístico porque es de las pocas festividades donde pues casi todos en un mismo hogar tienen vacaciones. Pero la verdad que yo me la he estado pasando muy bien leyendo y viendo series. Genuinamente siento que la estoy pasando de lo mejor cuando estoy en un ambiente tranquilo, silencioso y puedo leer mi libro o ver una película. Esta es definitivamente mi vibra y gracias a que es Semana Santa he estado pudiendo leer mucho más seguido, que es algo que siempre extrañaba mucho, sobre todo en la universidad. Recuerdo que cuando estaba en clases, a mí casi no me daba tiempo de leer por lo ocupada que pasaba, pero recogía el hábito nuevamente cuando entraba a vacaciones y aprovechaba, ya sea si me daban 2 semanas de vacaciones, 3 semanas, lo que sea, aprovechaba ese poco tiempo para leer cuantos libros pudiera y se siente como que estoy haciendo eso otra vez con toda esta serie de libros que he estado intentando terminar. Hace poco fue el especial por el 20 aniversario de Hannah Montana y me reuní con unas amigas para verlo. Slowly finds out that her best friend Miley Cyrus is Hannah Montana. Surprise! Y siento que eso me dejó súper nostálgica, incluso con este libro, como se supone que tiene aspectos de un retelling de La Bella y la Bestia. Me ha dejado pensando mucho en cuentos y nostalgia, entonces he estado bien distraída estos días viendo muchas series de mi infancia en Disney Plus. De hecho, ahorita tengo mi tablet aquí de fondo con algunos episodios que escucho mientras estoy leyendo porque se me hace súper entretenido hacer eso. Obviamente por el especial de Hannah Montana he querido ver toda la serie completa de inicio a fin. Creo que nunca la he visto completa, la verdad, porque en aquel entonces era el episodio que estuviera en el canal de Disney Channel, entonces no creo que he visto la serie así de inicio a fin en orden, pero claro que me sé todos los momentos icónicos. Por ejemplo, se me viene a la mente el suéter rosado que usa Miley con el gato en medio. También la mesa con piernas que tienen en la sala. También recuerdo cuando se mudan de casa y todos los detalles de las habitaciones, la sala, todo eso. Otra serie que he estado queriendo ver de inicio a fin es Violeta. Me tiene fascinada. La verdad que fue una serie que marcó mucho la adolescencia mía y de mis amigas. Recuerdo que los episodios salían como a las 4 o 5 de la tarde y a veces yo llegaba muy tarde de la escuela y mi hermano llegaba antes. Entonces yo le pedí a él que me grabara el episodio para no perdérmelo porque era una sensación en mi colegio. Recuerdo que nos reuníamos con mis compañeras al siguiente día para discutir qué fue lo que pasó e incluso caíamos muchas veces en esas conversaciones como de yo creo que tú eres Violeta, tú eres Ludmila, tú eres Francesca y la verdad que me encantaba esta serie y pues estoy queriendo verla de inicio a fin, pero esta sí es una serie que recuerdo haber visto completa, no me perdía ningún episodio por nada. Y claro, no puedo
hablar de series de Disney sin mencionar a mi serie favorita, que es Austin y Ali. Esta serie para mí es lo mejor que existe. La he visto completa en orden como 3 veces ya y todavía regreso a ver a veces episodios random cuando estoy en el mood. Muchas personas dicen que Austin y Ali es como el Friends to Lovers perfecto en Disney porque tienen una relación de las pocas relaciones de Disney que son sanas y estoy de acuerdo con eso, pero aparte de eso, aparte del romance, que es algo que me encanta, claro, en esta serie, también me encanta la conexión que hay entre los 4 amigos principales, ese trope como de found family, y me gusta también que cada uno tiene un rol en la serie y ninguno se opaca al otro. Son 4 personajes que están muy bien desarrollados. Tenemos aquí los que son artistas, Trish, que es la manager, Tess, que es el que se encarga de los videos. Me gusta que todos tienen un rol profesional establecido, pero también son amigos e incluso hasta el día de hoy todavía tenemos contenido de ellos. Creo que es de los pocos elencos de Disney que todavía em, pues se reúnen y muestran contenido entre ellos juntos. Y la verdad que no solo es el hecho de que yo pienso que el romance y la historia de Austin y Ali está muy bien escrita porque aún no sé si fue intencional, pero desde la primera temporada se siente ese crecimiento de confianza que hay entre ambos personajes y cómo cambia al último episodio o al mero final cuando ellos dos se entienden mutuamente y pareciera como que no hay una conexión como la de ellos. Claro, aparte de eso, también tengo que admitir que las canciones están muy bien hechas. Yo, no solo de Austin y Ali, también Hannah Montana, Violeta, o sea, son canciones que al día de hoy yo considero que podrían ser canciones pop normalmente y que yo podría agregar a mi playlist sin problema. Yo siento que están muy bien producidas, no solo en cuanto al ritmo, pero también las letras. Siempre me sorprende cuando me doy cuenta que son canciones de Disney, pero están muy bien hechas. Entonces sí, he estado en ese mood nostálgico últimamente y siento que este libro tiene que ver mucho con eso. Así que ahora voy a dar una update de cómo voy porque estoy a punto de terminarlo. De hecho, lo empecé ayer, pero como se puede ver, volé, avancé muchísimo en solo un día y me tuve que obligar a detenerme porque no quería terminar el libro sin dar por lo menos una update de cómo voy a mitad. Admito que lo empecé a leer sin muchas ganas, sobre todo porque, como mencioné al inicio, el segundo libro no llegó a las expectativas que tenía, entonces tenía miedo que este libro tampoco me enganchara tanto, pero claramente quedé sorprendida porque llegué a la página 238 y es el clímax de la historia, así que estoy muy interesada en saber qué pasa en esta última parte que me queda. Tal vez es porque estoy en ese mood como de nostalgia, cuentos, Disney, pero estoy muy metida en la historia. Al punto en el que voy, me gustó mucho el giro intenso que ha dado la historia porque nuevamente nos recuerda que el verdadero conflicto no es tanto el conflicto político que hay entre reinos, sino que es la magia y en todo caso nuestra villana de la historia. Entonces ya no se trata en sí sobre la tensión entre los imperios, sino sobre ese aspecto mágico y de fantasía de la historia, lo cual siento que es algo que faltó en el segundo libro, esa esencia de cuento de hadas que ahorita siento que en este libro ya regresamos a eso, entonces me gusta mucho ese aspecto. Otra cosa que me tiene muy feliz es que siento que las perspectivas de los 4 personajes principales se siente mucho más balanceada porque finalmente estamos viendo mucho más de Ren y Harper, que claramente ellos son la pareja con la que conectamos desde el primer libro y siento que ese es un aspecto que faltaba mucho en el segundo, no poder saber mucho de ellos, entonces no me había dado cuenta de cuánto
los extrañaba. Aquí volvemos a ver mucho más de su dinámica, el romance y amor verdadero que tienen el uno por el otro y también los conflictos que me gusta que los hablan de una manera sana y madura y que a pesar de todo lo que ocurre, sin decirse y las cosas que sí se hablan, al final ellos siempre se eligen el uno al otro. Y claro, porque se supone que de eso trata el primer libro, que Ren deja de ser una bestia porque Harper lo elige a él y se enamoran y es amor verdadero. Y eso es lo que rompe el hechizo en el primer libro. Entonces extrañaba mucho verlos a ellos y ver mucho más de sus POVs. Y en este libro sí nos lo da finalmente. Gray y Leah también tienen esa relación como de amor verdadero, pero siento que Ren y Harper son como los primeros con los que conecté cuando leí el primer libro, entonces los extrañaba, la verdad, y me gusta mucho esa dinámica que ellos tienen como de protegerse el uno al otro, lo cual siento que es muy relevante, sobre todo al punto en el que nos encontramos ahorita en el libro, porque está pasando algo donde nuevamente un personaje tiene que ver cómo hacer para salvar al otro o auxiliarlo porque está en problemas. Ahorita como estamos en Semana Santa, pero además está lloviendo, que es mi clima favorito, está todo en un mood bien cozy y quiero aprovechar de la atmósfera para sentarme y poder terminar de leer este libro. Así ya solo me quedan dos más de mi lista de pendientes que mencioné al inicio. Y yo creo que este pequeño pedazo que me falta perfectamente lo termino tal vez dentro de unas 2 horas y media. Entonces, espero poder acabarlo. Decidí que los reviews o mis pensamientos respecto a cada libro voy a darlos hasta el final del video para poder compilar mejor todo lo que hago durante estos días y mis pensamientos o mis updates a mitad de cada libro. Pero a seguir. Hoy ya es viernes y justo ayer logré terminar A Vow So Bold and Deadly, que debo admitir me sorprendió lo mucho que me gustó, pero no voy a dar el review hasta el final de este video. Y de hecho hoy no tenía planeado salir, entonces iba a ponerme a iniciar The Atlas Complex, que es el tercer libro que tengo pendiente de estas series, pero en eso unas amigas dijeron que si queríamos ir a comer, así que ¿quién soy yo para decir que no? Y bueno, como mi objetivo con este video es documentar no solo mis lecturas, sino también los días de mi vida, entonces espero poder incluir algunos clips en este video. Ya cuando regrese, ahí sí tengo planeado empezar a leer The Atlas Complex y espero poder terminarlo en estos días para que ya la siguiente semana solo me queda un libro. Pero debo admitir que me emociona y me hace sentir muy satisfecha ir terminando estos libros poco a poco porque no puedo enfatizar lo suficiente hace cuánto tiempo tengo esos libros agarrando polvo en mi estantería y el hecho de que finalmente los estoy leyendo, completando cierre a estas historias y poniéndolos en mi estantería anotados, me hace sentir muy orgullosa y muy feliz de que estoy acercándome a mi meta. Ok, tengo que ser honesta. Esta update nunca la grabé porque dejé el libro a medias. Me quedé por la página 282 y sinceramente debo decir que siento que me costó mucho
levantar el libro, abrirlo y sentarme a leerlo porque no me estaba enganchando como esperaba. Hasta donde leí, que prácticamente es más de la mitad, el libro sí tiene momentos interesantes, pero siento que el sentimiento general que me ha producido es de frustración. Como lectora, debo admitir que me he sentido bastante perdida. El libro, la manera en que está narrado, tiene un tono como de que todos los personajes saben algo que tú no sabes y no te lo revelan, pero al mismo tiempo todo es bien ambiguo. Que eso, la verdad, es algo bien característico de The Atlas Six. Siempre hemos sabido que la premisa son estos 6 personajes, más personajes secundarios que son bastante complejos y por lo tanto no se adhieren a ninguna etiqueta. Las relaciones entre ellos son ambiguas, las lealtades son ambiguas, las decisiones que toman, la moralidad que tienen, todo es bastante ambiguo y complejo. Pero en este libro, la gran idea que está guiando la historia es esa pregunta de ¿deberíamos hacer algo o no deberíamos hacer algo? Sin dar muchos spoilers, básicamente los personajes ahorita están en un gran dilema en el que quieren intentar un experimento, pero saben que de hacerlo podría cambiar completamente no solo la vida de ellos, sino también la de todo el universo. Entonces es una decisión moralmente bien difícil de hacer y yo entiendo que como es un libro Dark Academia, tiene mucho ese aspecto de estas historias donde los personajes analizan todo a través de su monólogo interno y la historia avanza principalmente a través de los pensamientos y los debates que se llevan a cabo, más que pues escenas en acción. Pero sí tengo que decir que ya para el punto en el que voy en la historia, ya es como que yo digo, ok, entiendo el dilema, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a llevarlo a cabo o no? Porque también se nota que la mayoría de los personajes que están involucrados en esta decisión quieren hacerlo. Entonces, lo más probable es que pues solo es que les está costando tomar la decisión desde un punto de vista moral. Pero se sabe que para que el libro avance, el experimento tiene que ocurrir. Entonces, ya después de leer casi más de la mitad del libro, estoy en un punto en el que yo digo, ok, pero ¿cuándo vamos a actuar? ¿Cuándo vamos a ver pues estos pensamientos o estas decisiones en acción y dejar atrás como la parte de pensar? Entonces, de lo que recuerdo cuando cerré el libro hasta este punto, es que yo sí estaba bien emocionada por saber qué pasaba, porque yo entiendo que pues el experimento que quieren hacer puede traer consecuencias grandes y me gustaría ver cómo se desarrollaría eso, pero seguía avanzando y no miraba que se acercaban esas revelaciones. Entonces me desmotivé, pero yo me había propuesto que iba a terminar este libro junto con los otros 4 y eso es lo que voy a hacer. Ya cuando acabe este último pedacito que me queda, ya voy a poder retomar la lectura con el último libro y ya ahí sí dar mi review final. Ahora que lo pienso, este libro lo cerré y no continué leyendo justo el día que tuvimos una celebración con unas amigas por el cumpleaños de una de ellas. Y la verdad que fue un día muy bonito, me sirvió mucho para relajarme y también alcancé a grabar varios momentos para pues poder incluirlos en este video como recuerdo. Entonces quiero aprovechar para dejar un poquito de ese día en este video y ya una vez terminado eso, ahí sí voy a retomar el último libro que me queda y espero yo finalmente el review final y acabar con estos libros.
Pues han pasado como 2 semanas desde que grabé algo para este blog y la verdad es que no he tenido tiempo de leer nada. La verdad es que me acordé de que me faltaba leer este libro porque justo salió el trailer de Sunrise on the Reaping, que me rehúso a verlo porque pues todavía me falta leer el libro. Ese va a ser para, espero, otro blog, pero me acordé que tengo que leer este. Sobre todo porque me gustaría estar al tanto de toda la historia del universo de los Hunger Games para que cuando lea el libro y vea la película pueda entender todas las referencias. Entonces siento que este libro es ese paso que me falta para llegar ahí. Así que nada, es momento de retomar mi lectura y la verdad estoy muy contenta de que este es el último libro que me falta de la meta que me propuse para este video. De verdad pensé que esos libros iba a procrastinar para siempre de leerlos y el hecho de que ya solo me falta este y me emociona mucho, espero dar por lo menos una update y acabarlo en los próximos 3 días. Siento que este libro merece al menos unas 2 updates porque tiene una cantidad de temas. Ahorita voy por la página 237, capítulo 16, que es un poco más después de la segunda parte del libro y desde ahorita ya tengo un montón de pensamientos. Mis primeras impresiones cuando conocemos a Coriolanus Snow, que es quien se convierte en el futuro presidente de Panem, se me hizo un poco extraño tener tanto acceso a sus pensamientos y sus emociones. Y uno creería que al leer todo desde su perspectiva y cómo llega a ser quien es en el futuro de la trilogía de Hunger Games, uno pensaría que inevitablemente al tener acceso a su perspectiva y a su monólogo interno, llegaríamos a conocer tanto de él hasta el punto de tal vez desarrollar simpatía por Snow, pero siento que el libro hace un muy buen trabajo de evitar eso, de no hacer que el lector tenga lástima por él, sino al contrario, estamos viendo no cómo es que se convirtió en el presidente Snow, sino que ya está en ese proceso, ya se ven las señales en su mentalidad, sus decisiones, la manera en que habla, la manera en que piensa. Entonces, mientras leemos todo a través de su mente, es como que entendemos por qué o cómo fue que llegó a convertirse así, porque para Coriolanus Snow todo gira en torno al control y al poder. Y claro, como este es el universo de los Juegos del Hambre, la autora hace un muy buen trabajo de siempre recordarnos la increíble desigualdad y la deshumanización que existe del Capitolio hacia los distritos, porque de verdad que no los ven como humanos y eso se muestra en el trato diferente que les dan a personas que son parte del Capitolio o de los distritos más privilegiados versus el resto de los distritos. Una escena que me impactó mucho fue cuando ocurre un suceso grande que deja lastimados tanto a algunos mentores del Capitolio como a varios de los tributos de los distritos. Y cuando Snow se despierta en el hospital y lo están tratando los doctores, él está preocupado por Lucy Gray porque no sabe qué le pasó y le pregunta a los doctores que si ella está bien o si está recibiendo el tratamiento para curarse. Y el doctor, de lo más normal, le dice que no se preocupe, que a los tributos les asignaron la mejor veterinaria para que pudiera curarlos y que lo más seguro es que iba a estar bien. Y yo quedé como, ¿veterinaria? Les asignaron un veterinario que los cure porque no los ven como humanos. Es increíble. Y lo mismo pasa en otra escena cuando muere una de las mentoras y también una de los tributos y hacen un semejante funeral para la mentora del Capitolio. Y uno pensaría, ¿qué pasó con la tributo que también murió? La utilizan como parte del espectáculo. Es ahí cuando uno recuerda que a pesar de ser una serie súper famosa de libros, es súper perturbador lo que ocurre en este mundo. Y me parece muy irónico porque a medida avancé en la historia, uno se va dando cuenta de que en realidad nadie está a salvo, ni siquiera los más privilegiados del Capitolio. Todos son conscientes de que no pueden desafiar a las mayores autoridades,
Por ejemplo, el presidente, no sabemos quién es, pero hasta ahorita uno de los personajes que mantiene la mayor autoridad es la doctora Gall y también Dean Highbottom, y nadie se atreve a ir en contra de ellos porque reconocen que tienen mucha cercanía con el presidente de este momento histórico. Asimismo, son personas con mucha autoridad y por lo tanto les tienen miedo. Incluso Snow llega a reconocer en un punto que si ellos quisieran podrían desaparecerlo y nadie sabría de él. Y por eso es que nadie se atreve a desafiarlos y deciden mejor normalizar lo que está ocurriendo hasta el punto que ellos mismos se convencen de que es normal, excepto por la única persona cuerda que aparece en este libro hasta ahorita, que es Sejanus. Sejanus, no sé cómo se diría. La verdad que él es hasta ahora la única voz de la conciencia, y lo más triste es que a pesar de que él es el único hasta ahora que pareciera que dice lo que todos estamos pensando, que esto no es normal, todo lo que están haciendo es increíblemente inhumano, aún así no ocurre nada, nadie cambia nada y de hecho siempre dejan que él hable, pero después hacen como que si no dijo nada relevante y continúan planeando los Juegos del Hambre, o sea, no les importa. Ahora, en cuanto a Lucy Gray y Coriolanus, debo decir que en la película yo sentí que el nivel de atracción romántica era un poco más evidente hasta el punto que me empecé a confundir si de verdad se quieren o no, o por lo menos Coriolanus si de verdad la ama o no. Pero en este libro es mucho más claro que el nivel de afecto que Coriolanus le tiene a Lucy no es en plan romántico, no es algo súper dulce, sino que es desde una perspectiva bastante posesiva y controladora como todo lo que hace él. De hecho, hay una parte en la que él llama a Lucy Gray My Girl, y en otro tipo de libro uno diría como, oh, qué dulce, como la protege, pero en este caso la manera en que lo dijo y el contexto en el que lo dijo en una de estas páginas, no recuerdo en qué escena fue, no es afectivo para nada, lo dice desde un tono casi como que es todo parte de su plan y le pertenece a ella lo que ella haga porque él es su mentor. Y es que la verdad en el libro toca en su relación esa línea delgada de confusión que hay entre si es romance o es algo más tóxico y peligroso como posesión, porque de hecho hay una escena que me gustó mucho leer esa escena porque es cuando le hacen la entrevista a Lucy Gray y ella decide cantar una canción que se le dedica a un amante antiguo que tuvo cuando vivía en el distrito. Es exactamente en la página 170. Me encantó mucho este detalle de la canción y lo bueno de que ya salió la película es que pude leer esta escena justo escuchando el soundtrack de la película. La canción se llama The Ballad of Lucy Gray Baird y me encantó mucho porque puse la canción y así pude ir como que leyendo con el ritmo y me hizo sentir mucho más metida en la historia. Pero a lo que iba no era eso, sino que lo que quería mencionar es que con esta canción Coriolanus se pone celoso, pero la manera en que se pone celoso, nuevamente, no es cute, sino que lo hace desde una perspectiva como que no quiere que nadie más conozca a Lucy Gray o tenga acceso a sus talentos, digamos, sino que sus talentos solo quiere que le beneficien a él para el premio que él quiere ganar de la universidad. Entonces es bien interesante porque incluso los momentos dulces que tienen en los que pareciera que no hay segundas intenciones, aún así yo no me dejo de llevar porque se nota desde ahorita que es algo que no va a funcionar o no va a terminar bien, mientras Coriolanus siga pensando como piensa. La verdad que me encantan los libros que me hacen analizar tanto y estoy disfrutándolo mucho. Espero poder hacer tal vez una segunda update y ya con eso terminar el libro. Ok, ya vamos un poquito después de la parte 3 del libro que
ocurre cuando las cosas no salen como Snow esperaba, lo que le da un giro bastante interesante a la historia y pues estoy a punto de terminarlo. Creo que lo que más me impactó de la segunda parte del libro, comparándolo con la película, es el gran papel que tiene Lucy Gray en ganar los Juegos del Hambre. Porque en la película, al menos como yo lo percibí, se sintió como si Snow fue la mente principal detrás de la victoria, como que él era el que se encargaba de mover todas las piezas para asegurarse que Lucy Gray ganara. Pero en el libro sí sentí como que a pesar de que eso es verdad y Snow sí ayuda a Lucy, aún así Lucy también es estratégica por sí sola y a pesar de que no vemos lo que ocurre en los Juegos del Hambre desde su perspectiva, la manera en que Snow narra los hechos se ve como que Lucy, ella activa su instinto de supervivencia cuando está dentro de la arena y utiliza todos los recursos que tiene a su disposición para ganar. Entonces, para mí, yo sí sentí que al menos en el libro, la victoria tiene mucho más mérito de parte de Lucy y Snow simplemente fue quien brindó los recursos, pero en la película sí los juegos ocurren de una manera diferente en la que se siente como que Snow brinda la mayoría de las piezas para que ella gane. Entonces ver ese lado de Lucy Gray en el libro me gustó mucho porque me recordó muchísimo a Katniss. Katniss, todos sabemos que ella es una protagonista increíblemente capaz y que ella misma muchas veces no se da cuenta de lo competente que es y lo intimidante que es a los ojos de otras personas. Y Lucy Gray tiene eso y claro, es su sucesora. La verdad que siento que eso es algo que no se exploró mucho en la película, pero en el libro se nota más y eso me hizo apreciar mucho más su personaje. Nos encontramos en la parte 3 cuando ocurre todo mayoritariamente en el distrito 12 y me llama mucho la atención cómo va a ser esta nueva dinámica, cómo se va a comportar Snow y sobre todo el reencuentro que va a tener con Lucy Gray porque de lo que recuerdo en la película ambos están en el mismo distrito. Otro detalle que he notado mucho es que como en este libro apenas son los 10º Juegos del Hambre y en la trilogía original son los números 46, creo. Es interesante cómo muchas ideas que son clave y que en la manera en cómo se manejan los Hunger Games en la trilogía original son ideas que surgen en este libro. Por ejemplo, hay una escena en la que Snow sugiere que deberían de mostrar en la pantalla cuáles son los tributos que han fallecido para que el resto de supervivientes sepan cuántos faltan. Y eso es algo que es muy característico de los Juegos del Hambre ya muchos años después, ya en los números 46, cuando vemos cómo aparece en la pantalla gigante el holograma de cada tributo con el nombre como Katniss Everdeen, Peeta Mellark y salen como sus caras y su holograma en la pantalla azul. Eso es algo muy característico y es algo que ocurre la idea en este libro. Y bueno, hasta ahora ese es mi update. Todo lo que dije en la primera parte de cuando empecé a leer este libro sigue siendo verdad. Siguen habiendo muchos detalles y escenas en la historia que nos recuerdan lo inhumano que es todo. Y la actitud de Snow no cambia, sino más bien se intensifica esa idea de control, de superioridad y ese deseo de ser percibido y querer estar por sobre todos los demás. Y bueno, de hecho él y su familia como tal tienen un dicho que lo repiten mucho en este libro que es Snow lands on top y creo que es bastante escalofriante cada vez que recuerdo que estamos leyendo desde la perspectiva de quien no es nada menos ni nada más que quien se convierte en el presidente Snow de la trilogía original. Entonces, creo que siempre va a ser algo que me va a parecer súper curioso notar cómo desde ahorita, en este punto en la historia, él ya se va construyendo en lo que se convierte en el futuro. La verdad que nunca he hecho un blog tan largo y a mí me encantan los videos largos, pero llevo
casi un mes leyendo todos estos libros entre tiempos libres que he tenido y ya quiero terminar, la verdad. Entonces, como me falta bastante poquito, creo que lo voy a acabar hoy y espero ya mañana poder despertarme y en algún momento de la tarde dar como que el cierre final de este video porque es algo que me tiene emocionada desde que empecé estos 4 libros. Bueno, ya terminé los 4 libros, entonces creo que ahora al fin es momento de dar mis pensamientos finales y qué me dejó cada historia. Con Imagine Me y en general con el final de la historia de Shatter Me hasta este punto, quedé bastante satisfecha. Esta sí siento que no es una historia que yo debo juzgarla por qué tanto analicé, sino que siento que la historia cumple exactamente lo que promete, disfrutar de los personajes, que uno se encariña con ellos, la dinámica que tienen y sobre todo el vínculo que existe entre Juliet y Warner. Sin dar muchos spoilers, una escena bastante cargada emocionalmente fue en el clímax de la historia cuando Juliet tiene que volver a sí misma y siento que fue una escena bastante dramática e intensa, sobre todo porque era una batalla más mental que física, pero fue súper cargada esa escena tanto de manera romántica como emocionalmente y siento que funciona porque estamos hablando de Juliet y Warner. Es una escena de ese tipo, siento que es lo que esperamos exactamente de ellos. Y como digo, para mí este tipo de historias son como de esas feel good reads que generalmente uno recoge para disfrutar y pasarla bien. Y creo que este libro precisamente por eso fue que me dejó queriendo un poquito más, sobre todo con el final, porque el final de este libro construye hacia algo bien dulce, un evento que creo que todos hemos estado soñando, los que queremos mucho a estos personajes, pero lamentablemente no vemos esa escena, solo vemos como lo que lleva hacia eso y entonces dije yo, ok, necesito una novela en la que podamos ver cómo acaba porque me dejó queriendo poder presenciar ese momento. Así que sí, para mí esta es una historia de esas que uno se quiere quedar con los personajes. Yo entiendo por qué hay tantas novelas y tantos spin-offs. Si no me equivoco, las historias que están saliendo ahorita es un spin-off de el hermano menor de Warner que se llama James. Pero hasta ahorita esta es la conclusión de Juliet y Warner en la serie original de Shatter Me y me gustó mucho. Bueno, este libro me cerró completamente la boca. Admito que yo lo empecé a leer sin esperar mucho, pero quedé tan obsesionada que decidí desvelarme como a las 4 de la mañana para poder acabarlo. Siento que el final definitivamente fue un final de cuento de hadas bastante emocional. El libro se enfocó mucho en llegar a la reconciliación y llegar a ese sentimiento de una familia que es unida no por sangre, sino por amor, por lealtades, por amistades. Y se me hizo muy bonito cómo vemos a los personajes queridos de este libro estar juntos finalmente, no separados por diferentes ideales o por la falta de comunicación que había, sino que se apoyan y se prometen protegerse mutuamente y se me hizo muy satisfactorio ese final. De verdad que me pegó más de lo que esperaba, sobre todo algunas conversaciones entre Gray y Harper o entre Ren y Gray. Se me hizo muy bonito verlos a ellos finalmente diciéndose las cosas que no se decían desde hace mucho tiempo en la historia. La manera en que termina es en un momento bastante sencillo y simple, pero que te deja imaginando cómo será la dinámica futura de los personajes y es típico de cuento de hadas, un final feliz. No pensé la verdad que me van a importar tanto los personajes de esta trilogía, pero este libro me dejó bastante alegre con cómo terminó. Y ahora con The Atlas Complex me da muchísimo pesar, pero este libro me costó terminarlo y me dejó en un reading slump, la verdad.
Me da bastante tristeza decirlo porque siento que es un universo que tiene muchísimo potencial, los personajes son complejos, el sistema de magia para mí se me hace súper interesante, aparte es dentro de ese ambiente de Dark Academia que tanto me gusta, pero la ejecución no me funcionó. Siento que mi mayor problema con cómo transcurre esta historia es que todo está construyendo hacia una decisión ultra mega importante que va a cambiar la vida como la conocemos. Y cuando finalmente llegamos al momento en el que obviamente los personajes quieren intentar ese experimento y lo hacen, creo que solo ocurre en un solo capítulo y hasta ahí. Y ni siquiera se siente como un clímax. Y de hecho, también es como que la premisa que sigue la narración en este libro pareciera como que nos olvidamos de la mayoría de las cosas que ocurren en los primeros dos. Es decir, todo el crecimiento y pues todos los traumas y pues en general todos los eventos que viven los personajes. En este libro se siente como que estamos siguiendo los mismos personajes, pero una historia diferente, con una idea diferente, sin conectar con lo que ocurrió en el pasado. Y bueno, como digo, la gran decisión, que la mayoría del libro es el dilema de cómo llegar a esa decisión o si hacerlo o no, al final no fue tan impactante como lo pensé. Podría decir como que hubo mucho build-up, pero ya el payoff fue como... Eso sí, ¿verdad? De consecuencias graves sí habían, porque cuando ocurre eso hay un personaje que pues tiene un final muy inesperado y creo que eso hizo que todos los personajes en general fueran en declive, y ya para el final el libro tiene esa sensación como bastante fragmentada entre los personajes, solitaria, fría. Es todo lo contrario a el grupo que era The Atlas Six al inicio. Entonces sí, la verdad que me da pesar, pero siento que pudo haber sido mucho más. Bueno, y por último, The Ballad of Songbirds and Snakes. Estoy muy feliz de que terminé este video con este libro porque este libro ya me sacó de mi reading slump, me fascinó. Y como yo ya vi la película, la verdad es que la historia como tal, los plot twists que tiene, no me sorprendió tanto porque pues la película por lo menos sí es fiel a esos momentos clave que también ocurren en el libro. Pero no importa tanto eso porque este libro me encantó porque es muy rico en diferentes temas y está lleno de significado. Ayer estaba viendo TikTok y hubo un comentario que leí que yo quedé, porque hizo notar el simbolismo que hay en el título del libro de Songbirds and Snakes, que es como decir Lucy Gray y Snow, porque Lucy Gray es como una songbird, ¿verdad? Aparte de que canta, ella es alguien libre en espíritu, que no pertenece a ningún lugar. Ella siempre enfatiza que ella no es distrito ni Capitolio, sino que va a donde pues las circunstancias la llevan. Mientras que Snow es como una snake, es un personaje que quiere dominar, poseer, controlar todo, y que cuando las cosas o las personas como Lucy se escapan del orden natural que los humanos establecen, Snow lo llama caos y él detesta el caos. Es súper interesante cómo vemos que ellos dos, siendo tan opuestos, chocan. Y hay muchas escenas, por ejemplo, cuando Lucy es rodeada por todas las snakes en la arena de los Juegos del Hambre. Es como ese simbolismo de que Snow está queriendo atraparla y controlarla, digamos. Mientras que también la escena final, cuando Snow no encuentra a Lucy, es como que las cosas se le van de las manos y ya no las puede tener ahí en la mira, justo donde las quiere. Y también se me hizo bien irónico el hecho de que Snow, así como los Songbirds, así como Lucy, él detesta a los Mockingjays, que claro, Mockingjay, Katniss en el futuro, pero por lo menos en el presente de la historia, desde ya él desarrolla un odio profundo hacia ese tipo de aves, porque ellos explican el origen de los Mockingjays, que es como una mutación de otro tipo de ave que se llaman los Jabberjays, pero los Jabberjays fueron un experimento de laboratorio que todavía pueden ser controlados a través de un control remoto, mientras que los Mockingjays, como son una mutación y han evolucionado por ellos mismos, hacen lo que quieren.
y Snow los detesta, así como en el futuro va a detestar a the one and only Mockingjay, Katniss Everdeen. Y sí siento que a comparación de la película, en el libro el monólogo interno de Snow es clave porque gracias a que nos metemos en su mente entendemos que esta no es una historia que nos explica cómo es que él se volvió el gran villano de la trilogía original, sino que él ya lo es. Y solo es en este libro donde se nos demuestra que él piensa que la naturaleza humana inherentemente es malvada y que siempre va a intentar hacer la opción malvada. Y desde esa mentalidad, él creo que él acepta que él también es así. Una vez que él empieza a aceptar eso, es como que todas las decisiones de villano que él toma en este libro y que nos imaginamos que toma en el futuro para llegar a ser el presidente Snow, ahora lo hace sin remordimiento, podría decirse. Siento que este libro es de estos libros en los que uno mientras más piensa, más ideas, temas y simbolismos encuentra, y es algo que a mí me fascina siempre que encuentro una lectura de este tipo. Y bueno, terminar estos libros me ha generado una sensación de satisfacción increíble porque los he tenido desde hace mucho tiempo en mi librería, y el hecho de que ya finalmente le pude dar conclusión a todos estos diferentes universos, siento que ahora ya puedo respirar, y como ya sé cómo todas estas historias terminan, ahora me abre puertas para poder ingresar a otros universos. La verdad que me hace sentir libre porque yo soy alguien que me gusta comprar las series que quiero leer de manera física, pero no me gusta comprar nuevas series hasta terminar las que ya tengo físicamente porque es una regla que tengo conmigo misma. Y ahora que ya terminé, siento que ya puedo empezar a emocionarme por nuevas historias. Hace unos días estaba escribiendo cuál es mi wishlist de libros que quiero seguir leyendo ahora que ya terminé estos, y la verdad es que tengo una lista infinita, entonces me emociona poder continuar haciendo este tipo de videos con las futuras series que voy a leer. Y bueno, leer estos libros para mí es como cerrar una etapa, y ahora pues no puedo esperar para poder ingresar a nuevos universos, empezar nuevas sagas y claro, continuar compartiéndolo.